Bueno, pues sean todas y todos bienvenidos a este penúltimo módulo de este pequeño curso, de este brevísimo curso de antropología jurídica. En este módulo vamos a hablar sobre un tema que me parece que es muy relevante y que además va relacionado precisamente con lo último que vimos en el módulo anterior, que tiene que ver con el garante de la palabra, con el Estado, y más que con el Estado, con la forma en la que se razona el ejercicio del poder. ¿Vale? Cuando hablamos, recordemos, cuando hablamos de antropología jurídica, lo que nos interesa es ver cómo desde las diferentes culturas se va generando, se va configurando o perfigurando un modelo jurídico particular. Y la realidad es que en todos los modelos culturales ha habido estos modelos culturales se han definido, se han puesto en marcha, ¿no? En todos los modelos culturales se ha puesto en marcha diferentes maneras de ejercer el poder, ¿no? ¿Y cuál es la relación que existe entre poder y derecho? Es un poco lo que vamos a ver en este primer video, ¿vale? Por eso este primer video se denomina razonar los poderes. ¿Cuál es la razón del poder? Es decir, ¿por qué el poder existe? ¿Cómo se racionaliza el poder? Y dos, ¿cuál es la razón de ser del poder? ¿Vale? Cualquier razón es válida en el derecho y entonces esto nos permite transitar de una palabra que es gobierno a una palabra que ya implica una acción, a gobernación, ¿vale? No es lo mismo tener un gobierno que estar dentro de un modelo de gobernación o de gubernamentalidad. Eso tiene que ver con la manera en la que entendemos y en la que nos acercamos al raciocinio o o el ejercicio razonable de los poderes. Déjenme compartir la pantalla un poquito más grande, ¿no? Entonces, un poquito es por donde va a ir caminando este primer video de este módulo, que vamos a dividir en dos partes. Por un lado, vamos a hablar en este primer video de poder y razón, y luego vamos a hablar precisamente de una de las maneras en la que, en la que el poder sea eh, conceptualizado racionalmente, que es el concepto de soberanía, y cómo ese concepto ha entrado en una especie de decadencia a partir de una serie de expresiones socioculturales que hemos ido teniendo, no solamente en el ámbito social interno, sino principalmente en el ámbito social global o mundial, ¿vale? Empecemos con el primer tema, poder y razón, ¿no? Y poníamos esto, me parece que en la clase presencial, en la sesión que tuvimos en Zoom, poníamos estas preguntas en la mesa, ¿no? La primera es, ¿qué hace que un poder pueda ejercerse perdurablemente? ¿Vale? Ojo, aquí estoy utilizando la palabra poder de manera general, ¿vale? No estoy hablando solamente del poder político o del poder del Estado. Cualquier tipo de poder. ¿Qué es lo que hace que un poder pueda ejercerse de manera perdurable en el tiempo? ¿No? Pensemos, por ejemplo, en el ámbito del poder espiritual o poder religioso. ¿Qué es lo que hace que ese poder pueda ejercerse de manera perdurable durante la vida de una persona o durante la vida de una ciudad, ¿no? O durante la vida de una comunidad? ¿Por qué ese poder se puede ejercer? ¿No? Pensemos en el poder dentro de un entorno familiar o pensemos en el poder que tienen ciertas personas en un entorno escolar. Es decir, el poder tiene que ver con la posibilidad que tiene una persona o un grupo de personas de definir o decidir los destinos de los demás, ¿no? De limitar, ¿no? O delimitar las actuaciones de las demás personas, de definir hacia dónde van las actuaciones de las demás personas, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Es decir, el poder tiene mucho que ver con la posibilidad de actuar dentro de un grupo societal específico. Pero ¿qué es lo que hace que ese poder pueda ejercerse no de manera inmediata, sino de manera, o de manera pequeña, sino de manera perdurable? ¿Por qué? Porque la distinción entre hacerlo de manera perdurable o hacerlo durante un breve plazo de tiempo. Porque generalmente cuando se hace cuando ese poder se ejerce solo durante un periodo breve de tiempo, es porque este poder ha derivado de un uso de la fuerza. Puede ser por miedo, por temor, ¿no? Puede ser por coacción. Pero pero esto no hace que dure, que se pueda ejercer de manera perdurable. Lo que hace que se pueda ejercer de manera perdurable es precisamente lo que ponemos aquí en en este segundo cuadro, que este poder goza de reconocimiento, ¿vale? Que aquellos que se encuentran sometidos al poder reconocen a ese poder
como válido, que le dan validez a ese precisamente a ese poder, ¿no? Y esto lo podemos ver una vez más en cualquier esfera, ¿no? Tanto en microesferas como en macroesferas, ¿no? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, que los Estados Unidos puedan ejercer un poder casi hegemónico, ¿no? En gran parte del mundo? Porque este estado goza de reconocimiento, no solamente porque hay toda una serie de amenazas, ¿no? Militares y de uso de la fuerza, sino porque también se goza de reconocimiento, ¿no? Es decir, pensemos, por ejemplo, la manera en la que la sociedad mexicana se acerca al Estado de los Estados Unidos, ¿no? Muchas veces nos acercamos a ese Estado a partir de un reconocimiento. Se le reconoce como un país más avanzado, se le reconoce como un país más poderoso, se le reconoce como un país al que queremos emular y por lo tanto tenemos una aspiración, ¿no? Mucho, bueno, yo no en lo particular, pero mucha sociedad tiene esa aspiración a vivir como o vivir en los Estados Unidos. Es decir, hay un poder que goza de reconocimiento. Aquí sería muy bueno traer a la mesa una teoría muy interesante de un internacionalista que se llama Joseph Nye, que habla del hard power y el soft power, y que me parece que en algún momento lo hablamos en la clase de sociología, el poder duro y el poder blando. ¿Vale? El poder que goza de reconocimiento goza de ese reconocimiento porque ha ejercido ambos poderes. El poder duro es este poder militar, es la fuerza, ¿no? Y el poder blando es este otro poder más sugestivo, más seductor, más por debajo del agua, ¿no? Que nos hace hacer aquello que nosotros pensamos que queremos hacer, pero realmente estamos haciendo lo que aquel que ostenta el poder quiere que hagamos. ¿No? Este segundo tipo de poder es el más relevante, es el más interesante, ¿no? Y entonces viene esta pregunta: ¿por qué asumimos o por qué aceptamos o por qué obedecemos la regla que nos da aquella persona o aquella institución o aquel organismo que ejerce el poder? Porque le damos ese reconocimiento. Y ahí viene todo el tema cultural, cómo esa institución, ese órgano, esa persona, etcétera, obtiene ese reconocimiento de la comunidad, ¿no? Esto tiene que ver con el poder blando precisamente, ¿no? Poníamos el ejemplo en clase de, bueno, yo pues, si a mí me llega una carta pidiendo que le dé dinero a una persona, yo puedo o no cumplir lo que dice esa carta. ¿Verdad? Está en mi poder el cumplir o no cumplir. Sin embargo, si esa carta llega del fisco, llega de Hacienda y me dice que tengo que pagar mis impuestos, tengo que hacerlo, ¿no? No se ejerce, no hay el mismo reconocimiento hacia el poder que ejerce una persona sobre mí que el que ejerce Hacienda, ¿no? Muchas personas se someten a lo que dice Hacienda y entonces asumen que el poder de Hacienda es un poder que se reconoce como válido y entonces pago mis impuestos. Habrá personas que dicen, yo no quiero reconocer o no deseo reconocer a este ejercicio de poder como válido y entonces no pago mis impuestos. ¿Por qué? Porque para mí ese poder no goza de reconocimiento. Aquí nos empezamos a adentrar en un mundo en el que vamos viendo de qué manera las personas cumplen o no cumplen con el ejercicio del poder, qué tanto ese ejercicio del poder lo reconocen o no lo reconocen y a partir de qué elementos, ¿no? El ejemplo del fisco es muy bueno, porque podemos ver en nuestra misma sociedad personas que deciden o decidimos pagar nuestros impuestos de manera voluntaria y reconocemos la eficacia y validez de este poder de Hacienda, en principio, por lo menos en mi caso, porque veo cuáles son los beneficios, no solamente individuales, sino colectivos, de pagar mis impuestos, cuando habrá otras personas que no reconozcan, ¿no? Este poder no goza de reconocimiento y por lo tanto ese poder no se someten a ese poder, ¿no? Y deciden no pagar impuestos. Esto lo podemos ver en cualquier área del derecho, ¿no? En cualquier área del poder, ¿no? En el ejercicio del derecho penal, en el ejercicio del derecho civil, en el ejercicio del derecho internacional, ¿no? Lo podemos ver en cualquier esfera o demarcación. Lo podemos ver en el ámbito del Estado, en el ámbito escolar, ¿no? En el ámbito de una clase, en el ámbito de una familia. Hay personas que reconocen más o menos, ¿no? Unas más, otras menos, el ejercicio del poder que se da dentro de ese espacio específico, ya sea micro o ya sea macro. Pero cuando hablamos del poder del gobierno en particular, ya hablamos ahora sí de este poder, ¿qué es lo que lo distingue de otros poderes? ¿No? Es decir, ¿qué distingue el poder del policía
del poder del delincuente, ¿no? Los dos están ejerciendo un poder frente a mi persona. Los dos pueden ejercer ese poder, pero uno goza de reconocimiento y el otro no gozará de ese reconocimiento. Lo ideal que sería, pues, que el Estado haya construido los elementos necesarios para que el policía sea el poder que goce de reconocimiento en una sociedad y el delincuente sea el que no goce de reconocimiento, ¿no? Podemos darnos cuenta, por ejemplo, de estados fallidos, podríamos llamar esto de poderes de gobierno fallido, cuando existe esa duda. ¿A quién le reconozco el poder en una demarcación geográfica, por ejemplo, al ejército o al narco? ¿No? Si el narco tiene mayor reconocimiento, goza de mayor reconocimiento su poder, entonces pareciera que algo está pasando, algo está haciendo mal el otro poder. Vamos a hablar de esto cuando hablemos de cómo va decayendo la soberanía frente a otros poderes, ¿no? En principio, lo que hace que un poder, en este caso del gobierno, eh, tenga mayor eficacia en mi persona que el poder que puede ejercer un delincuente, es porque yo le estoy dando un sentido al poder del gobierno. No es porque le dé, no es el sentido que le da el gobierno a su poder, es el sentido que yo le doy a ese poder, ¿no? Pensemos una vez más en el ejemplo que yo les daba de Hacienda, ¿no? Para mí, el poder que tiene Hacienda sobre mí tiene un sentido colectivo, un sentido comunitario, ¿no? El poder pagar mis impuestos me genera beneficios a mí, pero también le genera beneficios a mi comunidad y entonces le doy un sentido a ese poder. Hace poco en una conferencia me decían, ¿por qué los padres de hijos que ya acabaron sus escuelas deben de seguir pagando impuestos cuando parte de esos impuestos se van a gastos escolares, a gastos de escuelas públicas, ¿no? Yo le decía, bueno, porque precisamente ese es el contrato social. Ese es el acuerdo social que hacemos, ¿no? Pagamos impuestos no solamente para que yo tenga un beneficio temporal, sino para que haya un beneficio colectivo. Y entonces le doy un sentido a ese poder. Si yo no le doy ese sentido al poder de Hacienda, por ejemplo, entonces me parece muy lógico que en lugar de estar viendo cómo pago mis impuestos, empiece yo a pensar cómo no pago mis impuestos, porque para mí no tiene sentido. Ahora, ese sentido se lo doy yo, pero no se lo doy yo de manera independiente, se lo doy a partir de los elementos socioculturales que tengo a mi alrededor. Y entonces, por ejemplo, si yo veo que mis calles están bien trazadas, que todos tenemos semáforos, que tenemos acceso a educación, que tenemos acceso a salud, eso va reforzando el sentido que yo le estoy dando al poder de Hacienda. Si por el contrario lo que yo veo es una ciudad donde las calles no están bien trazadas, donde los semáforos no funcionan, donde no tengo acceso a escuelas públicas de calidad, etcétera, entonces empieza a perder sentido el ejercicio de ese poder, ¿no? Por eso el poder no legitimado, cuando el poder empieza a no legitimarse, se empieza a trastornar y entonces empieza a utilizar más hard power que soft power. Necesito mantener el control sobre esta población, sobre este grupo que yo tenía, pero como ya no lo puedo hacer por los medios que yo estaba utilizando, entonces empiezo a aumentar mis niveles de violencia, empiezo a aumentar mis posibilidades de ejercer la fuerza contra esta población. Y esta es una situación que pasa en em, a cualquier nivel, ¿no? Ya sea en el ejercicio micro del poder o en el ejercicio macro del poder. En muchas familias, por ejemplo, muy patriarcales, donde el padre es el que va definiendo los rumbos de esa familia, cuando los niños entran a la adolescencia y empieza a perder sentido muchas de las cosas que decía el padre, ¿qué es lo que empieza a hacer? Empieza a ser violento frente a sus hijos para mantener ese control. ¿Por qué? Porque el poder ya no se encuentra legitimado por las razones que tenía y entonces se empieza a trastornar. Lo mismo sucede a nivel Estado. Cuando el Estado empieza a darse cuenta que ya la población no le da el sentido suficiente al ejercicio del poder, entonces ese poder se trastorna y por lo general se vuelve violento. Pero si algo nos ha dicho la historia y los estudios antropológicos del poder es que la fuerza no es suficiente para legitimar el poder. Es verdad que el poder requiere de fuerza, ¿no? Para poder imponerse, pero su principal herramienta, el principal elemento que utiliza es la razón.
Y aquí es donde entra de manera muy interesante el tema jurídico. ¿Cuál es la razón del poder? El derecho se ha erigido, se ha constituido mucho en el ámbito occidental como la herramienta, quizá la herramienta principal que le da razón al poder, es decir, que legitima el poder, ¿no? ¿Qué es lo que hace que el poder sea reconocido? ¿Qué es lo que hace que el poder sea legítimo? Que este poder se obtiene de acuerdo a ciertas reglas y que se ejerce de acuerdo a ciertas reglas. Es decir, el derecho es una especie de camisa que le da razón, que le da la racionalidad suficiente al ejercicio del poder. De hecho, esta situación es tan antigua que incluso en algunos idiomas, razón y derecho son exactamente la misma palabra. Aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Esto pasa en inglés o en alemán, ¿no? Por ejemplo, yo para decir que estoy en lo correcto, yo puedo decir I am right, ¿no? O para decir que yo tengo un derecho, puedo decir, utilizo la misma palabra, right. Entonces, right significa derecho, pero también significa razón. ¿Por qué? Porque el derecho y la razón van completamente unidos en la historia de las palabras, ¿no? De hecho, en la tradición jurídica francesa, tener derecho implica tener la razón. Esa es la razón del derecho. En el ámbito mexicano utilizamos mucho cuando tenemos eh, una argumentación jurídica en tribunales, decimos yo voy a ganar con la razón del derecho, ¿no? Porque el derecho me da la razón. El derecho es la razón que necesita el poder para para legitimarse de frente a las personas que van a ser sometidas o que se someterán a ese poder, ¿vale? Yo no me puedo someter a un poder a menos que sea por violencia, pero esto será de manera temporal. Para que yo me someta de manera permanente o perdurable, tengo que encontrar una razón para someterme, ¿no? ¿De qué otra manera entenderíamos las personas que se someten, por ejemplo, a reglas espirituales, donde no hay, en principio, ninguna obligación, porque le encuentran una razón? La regla, el derecho eh, adscrito a esa religión, le da una razón de ser a ese poder. Y es en esa razón en la que creemos. Efectivamente, en el ejercicio del poder, y ahorita lo vamos a ver, hay toda una tradición cuasi espiritual en la que necesitamos creer, o ya sea en un gran astro, o en un gran dios, o en un gran leviatán, como el Estado, que es aquel que tiene la legitimidad para ejercer el poder. Perdón, es que no puedo ver la diapositiva por un momento. Y entonces, la razón que legitima el poder la hemos ido encontrando cultural e históricamente en diversos espacios, ¿no? La razón me la daba un astro, ¿no? El dios Sol. El dios Sol me está dando la razón, él me habla a mí y entonces yo yo soy un intermediario de esa gran razón que es el dios Sol, el astro rey, o un dios superior. Las mitologías se construyeron en mucho, perdón, para poder legitimar el ejercicio del poder. Y en ese ejercicio del poder, ¿no? Encontraba su cauce o encontraba su razón de ser desde a partir de los elementos mitológicos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, ¿no? Y esto se va juntando con el tema de la soberanía. Pensemos, por ejemplo, lo difícil que sería en un espacio societal como la Grecia antigua, donde había cientos de dioses, determinar qué dios era superior a otro, ¿no? De una u otra manera tuvieron poco a poco que ir generando mitologías que fueran estableciéndome cuál era el principal dios para establecer qué reglas eran más importantes que otras, ¿no? ¿Por qué? Porque si mi dios Osiris tiene el mismo nivel que tu dios Mercurio y tienen
mitologías o reglas distintas, ¿cuál es superior? ¿Cuál tenemos que seguir? ¿A qué poder le hacemos caso? Entonces el derecho va encauzando, le va dando una razón, va sirviendo como herramienta racional del poder. Por eso el derecho, lo que decimos es racionaliza, el derecho racionaliza el poder, ¿no? Y entonces lo racionaliza a través de un astro, o lo racionaliza a través de una mitología, o lo racionaliza en una persona la que puede ejercer el poder. ¿Por qué? Ah, pues porque viene de una estirpe, ¿no? Y entonces racionalizo, ¿no? Es porque viene de esa estirpe, ¿no? Y entonces, y lo justifico, porque esa estirpe se ha dedicado al 100% durante toda su vida a criar personas que sepan gobernar, ¿no? Y entonces es mejor tener a alguien que ha sido educado para gobernar a tener una persona que nunca ha gobernado nada y que de repente empieza a gobernar. Esto, por ejemplo, puede tener cierta lógica. Pensemos en una persona, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el rey Carlos III, que fue un rey muy reconocido y querido en España, que fue un rey que desde niño pues fue preparado para gobernar, ¿no? Preparado en diversas ciencias, en diversas artes, en diversas diplomacias, ¿no? Y ahora pensemos, y lo digo con todo respeto, en Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, gobernador de Morelos, ¿no? Hay una distancia tremenda entre una persona y la otra, ¿no? Y entonces yo puedo decir, no, la razón de ejercer el poder, ¿no? Es más racional ejercer el poder a partir de una estirpe que a partir de simplemente lo que dijo la mayoría en una votación, ¿no? Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy encontrando las razones del poder, estoy intentando racionalizar el poder y a partir de esa racionalización del poder, lo que estoy intentando hacer es legitimar tal regla o tal otra regla, ¿no? Yo puedo hacer el mismo ejercicio, ¿no? Ahora con Cuauhtémoc Blanco y decir, no, es mejor que alguien llegue al poder sostenido por las mayorías, porque eso va a hacer que haya mayor posibilidad de gobernabilidad dentro de ese territorio que alguien que no ha sido elegido por las mayorías. Y entonces, ¿qué hago? Racionalizo el otro modelo de poder o el otro modelo de ejercicio de poder. ¿Cómo lo hago? A través del derecho. Por eso el derecho, desde esta perspectiva cultural, es una herramienta cambiante, ¿no? Que está transformándose permanentemente para racionalizar el ejercicio del poder. Yo puedo decir que un rey es lo mejor porque tiene una estirpe, o que un emperador es mejor porque el emperador llega a esas vías de manera independiente, sin necesitar de ningún poder religioso y lo hace a partir de sus propios actos. ¿No? No es lo mismo Luis XIV, que llegó al poder simplemente porque era el hijo de Luis XIII, a Napoleón, que llegó a ser emperador por todos los actos que hizo, y eso lo legitima aún más, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Estoy racionalizando el ejercicio del poder, ¿no? O puedo decir que está en el pueblo, lo que decida la mayoría. Lo que decida la mayoría, esa es la manera más racional de ejercer el poder. Claro, habría que preguntarle a las minorías si si están de acuerdo con esto. O puedo decir que es en el Estado, en las leyes del Estado. No, la razón está en el derecho que el Estado genera. Ya hemos analizado esto en el curso pasado, cómo cómo el Estado aparentemente tiene el monopolio del derecho, pero realmente no lo tiene. Hay diversas manifestaciones sociales que van construyendo otras formas de ver el derecho. Pero en principio yo puedo creer, por eso hablábamos aquí de creencias, yo puedo creer que la razón del poder está en un Dios, o que la razón del poder está en una estirpe, o que la razón del poder está en la mayoría, o que la razón del poder está en las leyes del Estado, ¿no? Es a final de cuentas es un paso medianamente a ciegas que damos. Y, no, y una vez que creemos en ellas, entonces esa ley se impone a nosotros. ¿Cuándo no se impone? Cuando no creemos en esas leyes. Por eso hoy hablamos de la diferencia entre una ley razonable y una ley irracional o irrazonable, ¿no? Una ley razonable sería aquella que razonablemente, valga la redundancia, ¿no? Reconoce el ejercicio de un poder. Una ley irracional sería algo que no es racional, algo que no, algo que deriva en un ejercicio irracional del poder. Por ejemplo, si yo establezco en una ley que todos los campesinos tienen que firmar semillas certificadas por Pioneer, esto es una irracionalidad en un estado constitucional, porque lo que hago es limitar la autonomía alimentaria y la soberanía alimentaria de un país para darle mucho dinero a una empresa como Pioneer, por ejemplo. Entonces, esto es irracional.
Sin embargo, si yo establezco que las mujeres y los hombres deben de ganar el mismo dinero, esto puede resultar irracional para el empresario, porque implica que tiene que pagar, tiene que gastar más dinero en su producción, porque ahora tiene que pagar los mismos salarios, pero es completamente razonable dentro de un modelo de Estado constitucional. Esto quiere decir que las razones del derecho son cambiantes, son dinámicas y que en mucho están ligadas al desarrollo moral de la sociedad. Este poder en el que creemos, lo conocemos, ¿no? Y es un término que viene del derecho internacional, ya lo verán ustedes cuando lleven esta asignatura. Este poder en el que creemos se llama soberanía. ¿Por qué? Pues exige que solamente haya un poder, ¿no? Por eso hablamos una vez más. Creemos que el Estado es el único que ostenta el poder dentro del Estado y dentro de un territorio, y que dentro de ese territorio es el Estado el que tiene el monopolio de la fuerza. Sin embargo, esto sabemos que en la realidad no es así. Sin embargo, intentamos creer que es así para darle racionalidad a ese poder. Pero ¿qué pasa cuando hay más poderes? Cuando hay poderes de facto, como pueden ser la delincuencia organizada, o cuando hay poderes económicos más fuertes que el Estado, como las empresas transnacionales, o cuando hay poderes espirituales, ¿no? Que van delimitando la racionalidad del propio poder del Estado. ¿O qué pasa cuando vamos poniendo límites a ese poder? Por ejemplo, los derechos humanos son límites al poder. Los derechos humanos son una herramienta racionalizadora del poder, ¿verdad? Porque van diciéndonos cuáles son los límites, hasta dónde puede llegar el poder y cuáles son los objetivos que ese poder debe de cumplir. Finalmente, y para terminar este primer video, otro elemento que tenemos que tomar en cuenta es que el derecho, como elemento racionalizador del poder, es anterior al Estado. No quiere decir que sea anterior al poder, pero sí al Estado, entendiendo que el Estado es una manera en la que se ha racionalizado el poder, ¿no? El derecho es la herramienta que permite racionalizar el poder, y ese poder lo podemos racionalizar como imperio, como monarquía, como anarquía, como república, ¿no? Pero cuando hablamos del Estado, ¿no? La razón del Estado o el poder del Estado, en un momento histórico hablamos del gobierno soberano, hablábamos de soberanía, y ahorita en el siguiente video analizaremos más el tema de la soberanía. Pero el gobierno soberano era este gobierno que tenía un poder ilimitado, la suma potestad, el poder supremo, el poder que no encontraba límites, ¿no? Con los cambios de los que vamos a ir hablando en el próximo video, hemos transitado de este gobierno soberano a un gobierno, o estamos intentando transitar a un gobierno eficaz. ¿Qué es lo que hace? En este periodo anterior, ¿qué es lo que hacía que el poder del gobierno se legitimara? Que fuera soberano, que fuera el único, que fuera fuerte, ¿no? Que fuera inmenso. ¿Qué es lo que hace ahora que el poder del gobierno se legitime? Su eficacia, que sea eficaz en conseguir sus propósitos. ¿Cuáles son los propósitos del gobierno? Ah, bueno, pues eso los podríamos enlistar en otra clase, pero sabemos como juristas que esos objetivos de gobierno se encuentran de una u otra manera encapsulados en el artículo primero de la Constitución, cuando dice que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que hace que un gobierno sea eficaz? Que respete, que proteja y que garantice los derechos humanos. Por eso hoy hablamos, desde la perspectiva de los derechos humanos, del derecho al buen gobierno como la razón de ser del Estado. El Estado, o el poder del Estado, o, dicho de otra manera, la racionalidad del poder del Estado, está precisamente en este derecho al buen gobierno. Y por eso los derechos humanos, que ese será el último tema que tendremos en este curso, los derechos humanos se convierten en estas herramientas indispensables para el buen vivir y para el buen gobierno. Pero bueno, vamos a hablar un poco sobre esta idea de la soberanía o del gobierno soberano y cómo está ido decayendo en el próximo video.